¿Cómo están, niños? Bienvenidos a la última cápsula de lenguaje de esta semana, la cual tiene como finalidad poder dar inicio al contenido o a la unidad de textos poéticos. Pero antes me gustaría saber cómo le fue la prueba de lenguaje de lectura complementaria, o más que nada esperar que le haya ido bien, y recordarles que tienen plazo hasta mañana, viernes 15 de mayo, 23:55 para poder responder la prueba, ¿ya? Por lo tanto, se supone que la clase de hoy correspondiente día jueves, ya la prueba la puede haber tenido respondida, pero si alguno de ustedes no lo ha hecho todavía, tiene tiempo para hacerlo, ¿ya? Bueno, en esta cápsula vamos a analizar, y es súper importante que nos detengamos un poquito porque comenzamos una unidad bastante interesante, una unidad que evoca los sentimientos, la emoción, y para ello necesitamos poner un poquito, como se dice, romántico, abrir nuestro corazón porque vamos a buscar y a interpretar sobre todo todos los sentimientos o las emociones que quiera decir un poema o un texto poético. Por ello vamos a dar inicio a esta unidad en la página 76, y si se dan cuenta arriba tengo marcado el título de un poema de Vicente Huidobro llamado Arte Poética, el cual vamos a leer con atención y lo vamos a analizar cada una de las frases o de las oraciones y qué quiso expresar. Tengo marcado acá arriba, dice: que el verso sea como una llave que abre mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea. Y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas pequeñas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Vicente Huidobro, Arte Poética, Fundación Vicente Huidobro. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, en este poema podemos reconocer varios elementos que están, evidentemente están escritos, pero que están intangibles, no se ven. Por ejemplo, que podemos reconocer, interpretar qué quiso decir quizás, por ejemplo, el poeta en ese momento con que el verso abre, es como una llave que abre muchas puertas, ¿ya? Quizás nos permite interpretar lo que queremos decir, ¿ya? ¿Por qué también dice que inventa nuevos mundos y cuida tu palabra? El adjetivo cuida, cuando nos da vida, mata. Que quizás debamos tener cuidado en las descripciones que hagamos. Cuando escribimos un poema, tenemos que fijarnos en interpretar bien lo que estamos leyendo, o además cuando escribimos uno, interpretar bien lo que queremos expresar, ¿ya? Abajo hay una frase bastante interesante de un verso que dice: el poeta es un pequeño Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que tendrá la capacidad de crear. Fíjense al lado, toda esta interrogante se la dejo abierta para que ustedes puedan interpretar este poema. Al lado hay una serie de imágenes, y fíjense que ahí hay un joven como que estuviera disfrutando y pensando y plenamente conectado con sus sentimientos con cada uno de ellos. Ahí hay un corazón como un candado, quizás uno puede escribir un texto poético relacionado al cariño, al amor. Ahí hay unas golondrinas que están volando, y quizás pueden expresar o evocar con aquellas palabras, analizando las golondrinas. Puedo interpretar mis vacaciones porque siempre estaban en el campo donde visitaba. Miren, los invito a que nos vayamos a la parte inferior derecha del texto, acá abajo, y dice: ¿qué voy a aprender? En la lección uno, en la lección 2 y en la lección 3. Los invito a que lean esta parte para que puedan interpretar y reconocer los elementos y los contenidos que vamos a adquirir al final de la unidad. Vamos a interpretar y a identificar lenguaje poético, ¿ya? Vamos también a saber y ya vamos a repasar lo que es un correo electrónico, muy importante en esta época, como parte también de las comunicaciones y herramientas de escritura. Comprender textos orales como las explicaciones. Vamos también a trabajar elementos formales del poema, ya el propósito del mismo texto. Vamos a aprender a cómo se recitan poemas, ¿ya? Eh, Vamos a trabajar la oralidad, y en esta unidad también vamos a interpretar y crear figuras retóricas, ¿ya? Como la personificación, comparación y metáfora, y cómo éstas colaboran en embellecer el lenguaje poético.
Muy bien, niños, en esta parte de la clase vamos a empezar a activar los conocimientos previos. Acá es súper importante que no se compliquen o no se frustren si es que no saben alguna de las respuestas, porque, como bien dice el inicio del texto, estamos activando lo que yo sé. Y lo que no sé, quizás lo voy a reforzar mucho más y lo voy a interiorizar como contenido. Y lo que sé me va a servir para reafirmarlo, para comprobar y además quizás para compartir con mis compañeros mis conocimientos. Pero es muy importante que ustedes no se frustren en esta parte si es que no reconocen algún elemento que esté ahí y que sea materia, porque como bien dice, activamos lo que sabemos. Bueno, me gustaría que paren al inicio de la página 78, ¿ya? Y arriba dice, lee el siguiente texto y responde las preguntas. Vamos a leer el texto del poético llamado Rima Séptima. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay! Pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma. Y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda. Gustavo Adolfo Bécquer, en Rimas y Leyendas, Madrid, editorial Anaya 2004. Bonito poema, ¿no? Evidentemente vamos a responder las preguntas ahora uno, 2 y 3 y van a poner su video en pausa, van a responder todas las preguntas de la página 78, 1, 2 y 3 y luego de eso vamos a continuar. Muy bien, muchachos. Espero que hayan podido responder y vamos a revisar nuestras preguntas, ¿ya? Vamos a dar vuelta acá, muy bien, nuestra página. Y evidentemente, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? Claro, leímos un cuento, una fábula. No, claro, leímos un poema, ¿no? Leímos un poema. ¿Y cuál es el propósito que tiene este tipo de texto? Hablamos recién, este tipo de texto, el poema. Quizás por ahí ustedes, algunos deben estar ansiosos levantando su mano. Y claro, es expresar sentimientos, emociones, con la belleza del lenguaje. Por eso el poema se hace tan interesante. Y acá podemos reconocer también que qué características crees que tiene este tipo de texto. Márcalos con un ticket. Y claro, el poema trae versos, se usa cuidadosamente el lenguaje, se expresa emociones y tiene ritmo propio al leerlo. Si se dan cuenta, suena como una canción, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y eso es lo que le ayuda a las rimas. Por eso es como que tiene ritmo. Lo que no está marcado, evidentemente, es que se escriben en párrafos, no, porque los textos narrativos, el cuento, la leyenda, aquellos los escribimos con párrafos, ya, que lo vimos anteriormente. Y tampoco se relatan historias, porque como bien dijimos, habían expresión de sentimientos. Y no se visualizan diálogos de personajes, no hay un diálogo entre un personaje y otro, sino que hay un hablante que está expresando sentimientos. Ya, muy bien para aquellos que solucionaron todo. Entonces, jóvenes, en la página 79, que es la última página que estamos trabajando, vamos a poder responder las preguntas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Les voy a dar el desafío para que ustedes las lean en este momento. Luego de ello, se tomen el tiempo de responderla en 5 minutos y coloquen pausa el video ahora y las vamos a revisar. Recuerden, no hay ningún problema si es que hay algún contenido o algo que no sepan, no pasa nada. ¿Por qué? Porque este es el momento donde estamos activando lo que sabemos, ¿ya? Los invito a responder. Muy bien. Ahora que ya se tomaron el tiempo de responder y ya habían pausado anteriormente su video, vamos a comprobar las respuestas. Bueno, y vamos a ver por qué la número 4 habla de por qué crees que en el poema se repiten los sonidos finales en cada verso. ¿Qué pasa cuando estamos repitiendo los sonidos? ¿Se han dado cuenta que cuando uno dice un bombón, una canción, un Ramón, ya voy a ver a mi tía a comer una sandía y voy hoy día? Entonces se dan cuenta, esto tiene como un ritmo y eso se produce gracias a las rimas, ¿ya?
Las rimas seguramente ustedes la trabajaron mucho en primero básico, sus hermanos también la están trabajando, aquellos que están aprendiendo a leer, para poder reconocer sonidos, en este caso sonidos de vocales y consonantes, ¿ya? La número 5 dice, escribe 3 palabras que rimen, que se repitan vocales y o consonantes a partir de la sílaba tónica. Recuerda la sílaba tónica donde se cargaba. Con las dadas y explica por qué la elegiste. Por ejemplo, oscuro. ¿Con cuál podrían ustedes haberla relacionado con algún tipo de rima? ¿Ya? Cuerdas, ¿ya? Y genio. Ahí evidentemente que las respuestas pueden haber sido variadas, pero ya genio, milenio, ya hay diferentes rimas que van sonando y que van de acuerdo a la consonante y a la vocal el mismo sonido, ya, y sobre todo ese sonido como, como ritmo va después de la sílaba tónica, es decir, después de donde se carga la voz en la palabra, ya. Vamos con la respuesta número 6. Dice, ¿qué sentimientos se expresan en el poema? Habrá rabia, habrá cariño. Evidentemente que hay mucha pena, hay como un recuerdo, hay una melancolía, hay una esperanza, ¿ya? Eh, el poeta ahí está recordando cómo era el arpa, cómo funcionaba, cómo a la espera hay un recuerdo. ¿Y por qué también hay esperanza? Porque fíjense que al final dice, espera que le diga levántate y anda. Ya, como que hay una esperanza que nuevamente esa arpa vieja va a funcionar nuevamente. En el número 7 dice, ¿qué quiere decir? ¿Cuánta nota dormían sus cuerdas? ¿Ya? Eh, ¿Hay alguien durmiendo sus cuerdas realmente? ¿O quizás hace referencia a que quizás antaño cuando se tocaba ese instrumento dio muchas melodías, interpretó muchas canciones, acompañó a muchos músicos? Claro, eso, porque dice que ya cuántas uno duerme en sus cuerdas, ya quizás habla de descansar, de guardar ahí esa melodía en las cuerdas. Número 8. En la última estrofa, ¿qué quiere decir con que un genio duerme en el fondo del mar? ¿Ya? Eh, Tiene que ver quizás por ahí con la capacidad de creación que tengamos nosotros, ¿ya? Eh, y que vive todos tenemos la capacidad de crear un poema, todos tenemos algún tema, todos tenemos la capacidad de poder expresar nuestros sentimientos. Por eso dice ahí que un genio duerme en el fondo del mar, porque quizás necesitamos activarnos como esa mechita que se prende y cuando uno dice, ah, ya se me ocurrió y voy a escribir, claro, eso le da falta al poeta, activarse y conectarse con sus sentimientos. En la número 9 dice, ¿con qué se comparan las notas del arpa? Evidentemente con las ramas. Por eso habla como que los pájaros se posaran y estuvieran en ellas para que duerman sobre las cuerdas, o como si fueran ramas de árboles que los pájaros se posan sobre ellas. Y finalmente, ¿qué instrumento tienes o te llama la atención? Aquí ustedes pueden haber señalado cualquiera. Acá estoy seguro que en esta lectura del poema hay muchos que les llamó la atención el hablar sobre el instrumento porque muchos lo practican, el clarinete, ya el violín, la flauta. Y claro, ¿por qué no en el día de mañana o en el futuro cercano tener que prepararnos para poder crear una poesía o un poema? Atento con esto, muchachos. Les dejo ese desafío, que lo vayan pensando, que hayan completado bien la página 78 y 79 y las próximas clases vamos a tener un interesante desafío de escritura que ya algo adelanté en el comentario último. Un abrazo gigante y que les vaya muy bien.